Más noticias, más información en materia económica, un tema bastante interesante. Los cursos que está habilitando el Servicio Nacional de Formación Profesional, de acuerdo a la malla que establece, por lo menos que exige el mercado de trabajo. Está con nosotros el director, lo saludamos atentamente, Ramón Maciel, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, contento de estar en contacto con la audiencia. Bueno, ¿cómo están preparando los cursos? Hay cursos que son diversos, tecnicaturas semiprofesionales para enganchar ya un puesto de trabajo. Los jóvenes están muy contentos por lo que se está dando. ¿Y cómo están trabajando en el diseño de estas carreras, director? Sí, bueno, para nosotros el desafío más grande es hacer que nuestros cursos respondan a la demanda. Nosotros somos parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y la capacitación laboral es uno de los instrumentos de fomento del empleo más formidables. Entonces nos interesa no solamente certificar a los jóvenes, realmente nos interesa que nuestros jóvenes puedan conseguir un trabajo. El SNP tiene, por un lado, cursos para las personas que quieren emplearse, pero también tiene un área de empresariales, para aquellas personas que quieran poner su propio negocio y trabajar como cuentapropistas. La gama de cursos que tenemos es amplia, tenemos un poco más de 700 cursos de todos los tipos. ¿Los más exitosos cuáles son? Bueno, realmente los en los cursos en los que tenemos inserción laboral más rápida son los, por ejemplo, el área de refrigeración, electricidad, electrónica, en el rubro de hospitalidad, por ejemplo, gastronomía. Este año estamos fortaleciendo nuestra escuela de gastronomía, hemos incorporado profesionales de primer nivel. Y después tenemos los cursos, en realidad los cursos que tienen mayor demanda son los del área de tecnología de la información y de la comunicación, lo que llamábamos antes computación. Bien, sí, me Sí, acuerdo. realmente casi el 40% de nuestros cursos son del área de tecnología de la información, porque es básicamente la base, o sea, cualquier persona siga el curso que siga, siempre comienza con por lo menos el curso de introducción a la informática. ¿Y cómo funciona la parte de negocios o de oportunidades de negocios? Porque tengo entendido que ustedes tienen una app, ¿verdad? Una página para la inserción y búsqueda de trabajo y de... Así mismo, sí. Resulta que nosotros queremos que nuestros egresados puedan conseguir un trabajo, y aquellos que son cuentapropistas que puedan vender sus servicios. Son microempresarios. Entonces, el año pasado, con el apoyo de una empresa privada, hemos desarrollado una app, una aplicación para teléfonos inteligentes que les permite a las personas que quieran contratar un electricista, un tapicero, hasta contador que haya hecho un curso del SNP egresado. Entonces, a través de la aplicación puede encontrar es una aplicación georreferenciada, puede ver cuál es el profesional que está más cerca y puede de esa manera poder contratarlo. Bueno, y la gente, ¿cómo puede inscribirse, participar? Hay cursos online también, ¿no? También tenemos cursos en todas las modalidades, tenemos cursos presenciales que de hecho son casi el 70% de nuestros cursos. Tenemos nuestra plataforma de cursos en internet para que las personas que no quieran salir de sus casas y tengan una conexión a internet y una computadora, inclusive desde el teléfono inteligente, uno puede seguir cualquiera de los cursos. Tenemos casi 40 cursos en todas las áreas que se pueden seguir en la modalidad de e-learning. Tenemos cursos en aulas móviles también. Este viernes clausuramos un curso de soldadura en aula móvil en Villa Hayes. Hoy se clausuró un curso también de electricidad y tenemos nuestros cursos en simuladores, para cursos de operación de maquinaria pesada en simuladores. Tenemos cursos de motoniveladora, pala cargadora y topadora. Bueno, una última pregunta, director, y agradecerle por su presencia justamente con nosotros aquí en el Expreso Informativo. ¿Cuáles son los requisitos que necesitan aquellos jóvenes que quieren ser parte de estos cursos, sumarse al mercado de trabajo? Me imagino que hay una gran demanda de gente que necesita estudiar y formarse. Así mismo. Invitamos a la gente, a los jóvenes que consideran la posibilidad de aprender un oficio. Esto tiene la ventaja que uno puede conseguir una inserción laboral más rápida. Nosotros tenemos los cursos modulares en donde el único requisito es tener una fotocopia de cédula de identidad y nada más. Están los cursos del Instituto Técnico Superior, cursos avanzados en donde sí, en la mayoría de los casos se requiere un examen de ingreso. Además, obviamente, de la fotocopia de cédula. Y uno puede entrar a la página web del SNPP, que es www.snpp.edu.py,
buscar el curso de la especialidad que a uno le guste. Tenemos un poco más de 8.000 cursos programados para este año en todo el territorio nacional. Entonces uno, en función al lugar en donde está y a la preferencia, entonces uno puede elegir los cursos que quiera tomar. Y el lugar donde estudiar también. Así mismo. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Una línea telefónica, director? Sí, el 603-062. 603-062, el teléfono de línea baja del SNPP. Sí, muchas gracias. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer compartir con usted. Gracias. El director del SNPP, Ramón Maciel, hablando de los nuevos cursos que ha habilitado el Servicio Nacional de Promoción Profesional para la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo.